Hola, ¿cómo andás? A pleno. Muy bien, contento, sí, pero lindo día para arrancar un lindo día de esta forma, ¿no? Buenísimo. ¿Quién sos? Yo soy Emilio Federico Geli, tengo apenas 31 años de vida. Voy a cumplir 32 ahora el 13 de noviembre. Soy periodista, trabajo en el diario La Mañana de Córdoba, en otros lados también. Y bueno, contento con este camino que está empezando y creo que soy un tipo espontáneo, alegre, con humor. Creo que puedo ser una buena compañía y soy tipo activo, no puedo quedarme quieto nunca. Se nota. Sí, ¿qué otros laburos haces? No, ¿Animás fiestas de cumpleaños, cosas de esas? Vos sabés que no me iría mal haciendo el stand-up. No me haría mal. Pero uno cuando tiene una vocación vinculada a la comunicación, yo soy un tipo sociable, por naturaleza. Me gusta mucho lo social. Asado, cumpleaños, fiesta 15, lo que sea. Me gusta mucho estar con gente, conocer. Soy observador, me considero analista, pero por lo pronto mi trabajo de diario me gusta mucho escribir. Lo que es televisión he hecho algunas cosas, en Show Sport, en el programa 100% Fútbol, que conduce Raúl Monti y el Bocho Brie, que son dos grandes amigos. Y en Radio Vortex, porque otra de mis pasiones es el rock, hago unas columnas con el Gringo Bricio, lunes y viernes, hablando, pero ya de un costado informal, ¿no? A nadie le importa el resultado, lo encontrás en la web. Si quieres saber por qué se peleó Falcioni, por qué insultó, por qué cantó en la canción, esos detalles, eso es lo que me gusta a mí. Y de chico eras fanático del fútbol. Sí, sí, no. Periodista se nace, no se hace. Y punto. No, vos podés estudiar, ver qué onda, averiguar, estudiar a los grandes referentes, a Roberto Arlt, te lo podés estudiar a Jacobo a Timerman, a todos los que te parezcan, pero la ganas de investigar, la sospecha, la intriga, el ser chusma, eso es la personalidad de uno. Yo nací siendo chusma. Y de una manera u otra. ¿Y de qué cuadro sos? Yo soy hincha de Racing de Nueva Italia. Racing. De Racing de Nueva Italia. ¿Pero seguías? ¿Pero por qué? ¿Porque tu viejo Sí, era hincha? Mi padre es socio vitalicio número 15, nació en Barrio Joffre. Yo me acuerdo, y todo el mundo por ahí consta esta realidad de Racing. Yo tenía 3 años y yo vi a Racing en primera, porque yo lo vi, o sea, que le ganaba Boca, River y Vélez, y hoy parece una historia de cuentos. Claro. Yo le cuento a mi sobrino que Racing jugó en el Chateau, que le ganó Boca 2-1 en Pastoriza. Me mira como diciendo, pero ¿Estás loco? ¿estás loco? Poné en YouTube ese partido y no está. No sé, ¿cómo es el tema? Eso es lo que estamos, porque yo vi a Racing suelto en primera división. Claro. Por ese camino, por Racing, encontré la pasión por el fútbol, porque me encanta, es como que todos me dicen, ¿de qué son de Buenos Aires? Y no, yo soy de Racing, punto. Claro. Tengo simpatía por Vélez, porque me encantó siempre, me encanta Chilaver por su personalidad, y me hice de Vélez. Bueno. Me gusta mucho el fútbol, pero también me gusta mucho el barrio, yo también soy hincha de la Cátedra France. Yo juego el básquet ahí y me encanta también lo que es el barrio, la gente, la vieja que va con la pava a la cancha, el tipo que es diario y después va a jugar al fútbol. Me gusta mucho ese costado del fútbol. ¿Todo el mundo habla, soñás con una nota Messi? No. Me parece más interesante Tevez, no por jugar fútbol, sino porque le tocó vivir una vida durísima en Fuerte Apache con robo. O el picante Pereira, ¿vale? Supongo, pero me gusta el bizarro, el costado que vos decís, porque me gusta mucho Fontana Rosa, Gordo Soriano y Galeano, me gusta mucho ese costado del hincha, yo el tipo que labura, que es pobre y que vende cartón para ir a la cancha. Claro. No que se come palco, con todo el respeto, ¿no? No, todo bien. Hay otro tipo que se va a la cancha, el tipo que lleva el hijo para que se va a firmar. Dentro de la cancha yo he visto cosas que nunca me pude haber imaginado. Vi un hombre en la cancha de instituto A ver, por ejemplo. que caminaba con un bastón con 3 apoyados, Sí, con los 3 apoyaba y se lo quería hacia para atrás porque la curva se le rompía. Lo vi todos los sábados 1 año y medio. No sé si te digo o no. ¿Qué se le rompía? Es como que la columna se le hacía para atrás y tenía que agachar las rodillas. Era como que era tan fuerte la lesión que tenía, que si camina 2 pasos más y se corta todo, pobre hombre. Claro. Y lo vi todos los, yo porque me tocó hacer la cobertura del Instituto de Racing ese año, lo vi todos los sábados, lluvia, sol, viento, y eso me hace decir que el fútbol es algo que no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Te hablo del fútbol y puedo hablar de muchas cosas de la vida, pero cómo empecé yo es por este camino. Por eso soy hincha de Córdoba. De Belgrano he visto gente en silla de ruedas que la llevaba el amigo llorando ante el partido. En el Racing de Córdoba he visto un hincha sordomudo. O si no puede cantar, no puede escuchar. Nada. Y lo vi pegado del alambrado. Che, Fede, vos pediste cerveza para tomar.
Está clarísimo que sos un tipo social, la cerveza más social que la cerveza no hay. Vamos a tomar un Está el Fernet, pero el Fernet, o sea, muchas veces el Fernet es más de el grupo de amigos. Ahora, con gente que recién conocer o lo que sea, te tomas una cerveza. Claro, ni siquiera el mate, ¿no? Porque el mate no es de ambiente de trabajo, vamos a tomar un mate, pero es como que vamos caminando. Ambiente familiar. Sí, sí. Pero en la calle te tomas una cerveza, sí, sí. Fede, ¿qué es lo que a vos, cuando conoces a una persona, te molesta mucho y qué es lo que te gusta mucho? Cuando apenas conoces a una persona. Creo que los sociales por naturaleza tenemos esa transmisión casi inmediata. No quiere decir que con el que no tenga la transmisión sea mala persona. ¿Qué me molesta? Si te veo de vuelta que sea no tenga la frialdad o que no tengamos la misma sintonía, me causa un ruido porque yo no lo cambio eso. No quiere decir que sea malo ni bueno, porque yo también soy bastante avasallador y no puedo pretender que el otro tenga lo mismo que yo. Yo soy bastante abarcativo, yo estoy para allá con vos, mañana saluda ahí. Te aseguro que si lo veo en el shopping me saluda él, me saluda a mí. Claro, claro. Creo que soy sociable. Y lo que a mí me gusta es eso, la calidez y la humildad, porque creo que somos siempre los mismos, estamos haciéndolo, todos la remamos a su manera. No entiendo por qué el salón te saluda, no, es una cosa que no me entra en la cabeza. Creo que con un gesto de hola, sin dar la mano si querés, o tú andas todo bien, y alcanza. No hace falta que el frenero que estás haciendo, saludarte, abrazarte, por una cuestión de que te sientas con compromiso, que puedas incluso tomarse como falso. Con poco podemos hacer una buena relación. Ahora, Fede, contame, por lo que se ve, tu deporte y tu hobby y tu pasión es tu laburo, básicamente. Sí, pero sí. ¿Tenés un hobby en particular? Leer, escribir. Leer y escribir. Sí, leer, escribir. O sea, tu laburo. Sí, qué curioso, ¿no? Tengo el placer y el privilegio de trabajar en lo que me gusta. Que eso creo que no se paga con nada, ni con plata. He tenido otros trabajos que me han ofrecido casi el doble y he tenido la interés de decir que no, porque priorizamos uno, priorizamos cómo está uno. Capaz que haciendo eso no eres feliz, es coleccionista, ¿no? O sea, no... Vos viendo tema avasallador. Entonces tengo un libro soriano, quiero todo libro soriano. Claro. De muy chiquito leía todo. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Yo leía los Asterix. Me compré toda la colección, punto. Todas. Dame No, todas. no uno, que me compré son 40, me las compré todas. Yo empecé leyendo con Mafalda. Todas las Mafaldas, todos los chistes gráficos de Disney, pero todos, no que más o menos uno. Y me gusta de 3 colecciones, me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial. Tengo libros, pero videos, todo guardado en la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho la historia. Tengo libros de los mitos, que cuando los tengo me pongo nervioso y los busco por Mercado Libre y los conseguí todos. De las antiguas civilizaciones, de mitos, de historias, mitos, qué sé yo. Desde el Arca de Noé, desde la existencia del diablo, esos mitos de historia, qué pasó con el experimento de Filadelfia, por qué desaparecieron los incas, y lo entré a buscar, ellos que sacan algunos diarios, viste, que Claro. conseguí todo. Bueno, en tu infancia le diste mucha bola, digamos, a esta parte de lectura. Pero bueno, me imagino que no te debes haber quedado en tu casa encerrado. No, soy muy curioso, no puedo. Leyendo. Sino que, Lo hacía a la siesta, que leía las novelas, toda la que y... ¿qué tipo de actividades tenías cuando eras chico, adolescente? No lo entiendo ahora, yo tenía mi Nintendo en aquel entonces, o el Family Game, Claro. lo utilizaba, pero yo no entiendo cómo alguien, no sé, vivimos una época que ya no existe más nosotros. Creo que vos también quizás le viste. El de las calles de tierra, el del palo que era la ametralladora o que era la espada. Sí, Esas sí. escondidas, jugar a la escondida era una aventura más grande Claro, sí. del planeta. El fútbol que empezamos a la tarde, a las 2 de la tarde, paramos para tomar una coca o cuando se llamaban a tomar la leche, volvías a seguir jugando fútbol y vos, yo mi locura, relataba, pero el jugador, viste, la lleva, mucha preparada, la pelea. Y cuando jugaba, bueno, hoy soy, no sé, Claro. mañana, bueno, soy por el Racing. Claro, Me gustaba claro. mucho la araña muchacha que a mí. La araña. Y eso es con la locura que yo me iba apasionando. Y no tengo... Pero no hace mucho de eso. No, Lo o de sea, la araña. No, ¿En serio? Quedó. Quedó siempre la araña, ¿no? Quedó. ¿Qué te gustaría hacer que todavía no lo has hecho? Cubrir un mundial, Cubrir un porque mundial. yo aparte de ir a hacer lo futbolístico me meto mucho en lo social. Claro. O sea, yo voy a Perú, como estuve hace poco, y veo a la gente, hablo con los lugares, como las comidas de ahí, Claro. me meto mucho en eso. Como para hacer un sueño me gustaría tener una sociedad protectora de animales. Ah, Es mi sueño, y con gente que dijimos lo mismo, y algún día nos encontraremos en el futuro,
y lo vamos a hacer. ¿Te ocurrió alguna vez una idea muy loca, como para ponerla en marcha, pero que pensás que funcionaría? Sí me gustaría, mediante conocer gente viajando, ver cómo es el fútbol en todos lados, el fútbol es sociedad. Claro. ¿Por qué te pensás que los peruanos tocan despacito, todo, porque se cagan de calor? Claro. ¿Por qué te pensás que los bolivianos juegan despacio, que juegan a 3.000 metros de altura? Claro. ¿Por qué los noruegos corren? Porque se cagan de frío. ¿Por qué un inglés se tira al centro? ¿Qué que corre? Porque nos cagamos frío. Claro. Y también parte de la sociedad. Un ejemplo, nunca va a haber un jugador de fútbol japonés mala leche. Ajá. No, porque su cultura no es así. Claro. Nunca va a haber un burrito, nunca va a haber un japonés que se tire para simular un penal. Claro. Son tan honestos como sociedad que tratan el fútbol, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que el fútbol es tan globalizado que me gustaría a su vez interpretarlo en otro, cómo vive cada uno el fútbol. Argentino es pasional, Desarrollar, digamos, porque es reflejo de la sociedad. Claro. El argentino, con todo respeto, es tramposo, el que simula una falta, Claro. el que el país te pega un codazo, el sudamericano, ¿sí? Claro. El europeo es leal, va fuerte, pero es leal, el japonés es demasiado honesto, el africano te juega bárbaro, pero como que no te define el partido, es como que son el partido. Claro. Te tocan, te valen no patear, pero después, ¿entendés? Y bueno, son ellos como sociedad, que están empezando a tener pocos años de cultura, que tienen un dictador, y que están luchando nada, y como que no se definen. Creo que está bueno eso, porque el ser humano es diferente en todo tipo de contexto, y lo traslada al fútbol, no nos damos cuenta, ¿no? Pero yo que soy sociólogo, perdón, que me gusta mucho lo social, no puedo ver eso y me gustaría desarrollarlo con un argentino que vive en Indonesia, que me cuente, ¿qué hace vos? Que Me ha gustado se te mucho. podría definir como el psicólogo del fútbol. No me gusta decir la palabra psicólogo, me gusta más la palabra sociólogo. Sociólogo Porque del somos fútbol. construcciones sociales, ¿no? Vos en la cancha, vos con tus amigos, vos en el baile, vos bailando en la fiesta, vos en un boliche. Somos construcciones sociales, que voy a decir, que el tipo es piola, pero cuando está con sus amigos es un pelotudo. ¿Cuál es uno de los objetivos de eso que tenés allá a lo lejos, pero que sabés que lo vas a alcanzar? El objetivo mi objetivo hoy es el mundial. Cuando vaya al mundial, tú tienes tu objetivo, ¿no? O sea, los objetivos van variando muchísimo. No, por supuesto, por Cuando vaya supuesto. al mundial quiero ir a Copa América, Claro. perdón, cuando un juego olímpico. Mi Claro. objetivo es cubrir la selección argentina. Ahora quiero ir al mundial, ¿entendés? Claro. Y si voy en 2014 a Brasil, que estoy trabajando para eso, Claro. ¿qué voy a tener 34 años un objetivo? No, no, sin duda. Plantea objetivos, ¿no? Después se van definiendo. Pero eso ¿no? es lindo, lo lindo que tiene la vida y que también nosotros somos redactores de nuestra propia biografía. ¿Por qué? Porque yo mañana quiero escribir un libro, mejor, me encantaría, sobre Racing, sobre Talleres, sobre el Mundial, sobre Messi. Claro. Y cuando escribo sobre Messi me di cuenta que me gusta escribir sobre el folclore argentino, sobre los grandes ídolos populares. La vida tiene muchos objetivos. Qué lindo que es hacerlo de a poco. Sí, sí, irlos ¿Qué cumpliendo. frase hecha? Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Y es verdad. Porque a lo mejor Esa sería una frase, digamos, que... es que para el trabajo la aplico. No sé para la vida, pero para el trabajo esas cosas así. No, también para la Lo vida importante también. no es llegar, ¿cómo es? Lo importante es el camino. Una canción de Fito Páez. Que vos decís que es cierto, ¿no? Porque a lo mejor todos sonamos con lo mismo, pero mañana tener mi casa, mi familia, mis hijos, mi sociedad protectora de animales, seguir haciendo lo que me gusta con el fútbol, escribir y viajar. Che, Fede, y además de esa frase de Fito Páez, ¿qué otra frase tenés? Macedonio Fernández Sí. decía, muchas veces la inteligencia es la improvisación del humor. Ajá. Hay quien saca un chiste de eso. O voy a decir una frase y con tu última frase yo le engancho con una canción, con otra cosa y hacer un chiste. Claro. Y creo que en algún punto me siento identificado porque me gusta ese tipo de humor. Bueno, Fede, me alegro mucho que hayas estado acá, espero que la hayas pasado bien. Creo que dije todo. Me queda mucho más por decir, pero me sentí muy cómodo y está bueno que así esté. Bueno, Fede, ¿tenés una tarjeta tuya? Tengo una tarjeta mía. Perfecto. Sí, bueno, yo la memorizo, ahora la tiramos a la cámara para que la vea la gente. Y bueno, Fede, ¿qué más decirte? Muchas gracias por estar, gracias por venir y nos vemos en la próxima. Después nos vemos y gracias.